Buenas tardes, soy Omar Montoya y mi proyecto es Engine.js. Engine.js es un demo de un motor gráfico en desarrollo con tecnologías base de API Canvas, JavaScript, CSS y HTML. Primero que nada, cabe mencionar qué es un Canvas. Canvas es una API web creada para el dibujado y muestreo de vectores e imágenes de la forma más optimizada posible para animarlos y mostrarlos dentro de un navegador web. Se hizo una requisición del proyecto de la siguiente manera. Principalmente se debería de crear una librería con funciones reutilizables en JavaScript. Con ella podría renderizarse objetos primitivos geométricos en 2D, tales como círculos, cuadrados, rectángulos. Deberá ser capaz de renderizar objetos sprite 2D e imágenes estáticas. Debe de tener un motor de audio, la parte más intimidante del proyecto. El motor de física. Cabe mencionar que cada objeto debe de tener la particularidad de adoptar cada componente y característica del motor gráfico como individual. Por ejemplo, agregar dos objetos y uno puede tener gravedad y el otro no. Todo esto por parte de la librería. Además, debe de existir una interfaz gráfica de usuario capaz de modificar todos estos valores y crear dinámicamente objetos según el usuario lo elija. Dentro del proyecto, el canvas está representado por la pantalla gris. Se lograron cada una de las peticiones y este es el resultado. La modificación del objeto. Esta es cada que el usuario cambie el valor de alguno de los objetos. Es posible agregar un componente de cuerpo rígido, cambiar el tipo de objeto, cambiar el transformador, cambiarlo de lugar, la altura, la anchura y todas estas básicas opciones visuales dentro de un objeto que existen en un videojuego. El motor de física reacciona y empuja los objetos hasta que toquen el fondo del canvas. Además, toman un impulso si el objeto anterior iba más rápido que el siguiente. Todo esto es capaz de hacer una acción en cadena. Por ahora, el motor de física no incluye acciones como la inclinación del objeto después de tocar a otro, o la manipulación de este en el aire. Se puede agregar una cantidad grande de objetos dentro del canvas, y los que no estén presentes dentro del canvas, pero sí existentes, también serán procesados por el motor. Existe la posibilidad de cambiar la jerarquía de objetos, eliminar y seguir agregando más objetos. Además, la posibilidad de agregar sprite 2D y reproducir su animación según la cantidad de segundos que el usuario requiera. Como es obvio, los objetos Sprite 2D también pueden tener un colisionador y son afectados por el motor de física como los demás objetos. Todos los colisionadores por el momento son cuadrados y dependen del tamaño de la figura. Y como mencioné anteriormente, es posible la modificación de la interfaz tanto como por estructura como por colores. La librería es completamente reutilizable y es muy fácil de programar con ella. Cabe y solamente con inicializar el canvas de la figura y el container del canvas. Este último es totalmente opcional. Es posible agregar las figuras con el comando de signo de pesos g. Todos los comandos empiezan de esa manera y se agregan los atributos como según se quiera manipular el objeto. Ya existe una cantidad de funciones que hacen toda esta manipulación del canvas. Eso es lo que hace la interfaz, pero sin tener que entrar en código. Después se agrega la figura creada y se dibuja en el canvas. Las demás líneas de código pertenecen a la interfaz, pero como verán es muy fácil de crear una figura y dibujarla. Todo este proyecto se encuentra alojado en mi servidor personal y almacenado en los repositorios de GitHub. Vienen separado la librería y la interfaz. Todo viene incluido en el código, la forma en la que se utiliza y también viene incluido con bugs. El proyecto sigue siendo una entrega académica y aunque no le he invertido todo el tiempo posible para seguir mejorándolo y eliminar los posibles bugs dentro de la librería, todo depende del tiempo. Por supuesto que no es un motor gráfico como lo puede llegar a ser otros grandes, como por ejemplo Unity o Unreal, pero es muy explotable. Por ejemplo, podríamos cambiar la velocidad en la que se reproducen el motor gráfico, es decir, bajar los frames por segundo, crear una cantidad de figuras predefinidas y unidas en sí, y con algunas modificaciones y reglas del juego, fácilmente se podría recrear un Tetris, entre otros proyectos que son muy posibles a muy corto plazo. Este fue mi proyecto final para la clase de interfaz dinámica. Nuevamente soy Omar Montoya y muchas gracias.